Ahora voy a dar paso, perdonad, yo hablo y pierdo la conciencia del tiempo. Voy a dar paso a Lola Gallo, que es conocida por todos. Me parece que no es necesaria la presentación en absoluto, porque todos conocemos su trayectoria, su trabajo. Ella es química del Servicio de Documentación Técnica del Museo del Prado y bueno, pues pueden imaginarse, por sus manos pasa lo más significativo de la pintura española y también europea que se halla en los fondos de este museo. Yo puedo decir que también hemos sido compañeras muchos años en el Instituto de Patrimonio Cultural de España. Nos hemos formado juntas en muchas cosas, hemos convivido juntas y desde luego para mí es una referencia fundamental todo lo que hace, todo lo que publica. Por poner solo algún ejemplo, últimamente pues estamos bueno, por supuesto esto de las lacas, ¿no? Que nos interesa tantísimo, pero también pues todo los avances que ella y Maite Jover han proporcionado sobre el estudio de las imprimaciones en la pintura española, ¿no? Tan importante, ¿no? Para conocer esos procedimientos básicos en sí, pero muy importante a la hora de identificar y reconocer pintura, ¿no? Bueno, pues sus estudios son fundamentales en este aspecto. Y bueno, pues sin más, os dejo con Lola ya para que no quitar más tiempo. Gracias, Muy Lola. bien. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias por invitarme a participar en este curso con un tema tan bonito y bueno, pues por compartir también nuestras opiniones y nuestros conocimientos en este aspecto. Decir, bueno, que es para mí mi primera conferencia online. Espero que la técnica todo se me dé bien y no me haga lío, pero bueno, creo que todo nos lo han puesto muy fácil, la verdad. Así que voy a compartir pantalla y vamos a empezar. Bueno, pues vamos a empezar a comentar brevemente la portada. He elegido esta portada con unos fragmentos de pinturas del Museo del Prado en la que aparecen unas vestiduras de distintos tonos de rojo, de obras muy importantes del museo y en las que yo creo que los pintores trataban efectivamente de reproducir en sus pinturas los colores que que se lograban en los textiles. La imagen de la izquierda corresponde a la vestidura de San Juan del descendimiento de Van der Weyden. La imagen central es Isabel de Portugal de Tiziano y la imagen de la derecha es un fragmento de la coronación de la Virgen de Velázquez. Simplemente para empezar y a modo de resumen, comentar algunos aspectos de los pigmentos laca que resumo en esta diapositiva. Es verdad que es un nombre un poco que no es tan bonito, pero que resume bien, recoge bien a qué material corresponde. Ya se ha venido comentando, ayer lo comentó extensamente Susana Marras y hoy también Rocío, qué tipo de materiales son estos pigmentos laca, que son materiales mixtos que se fabrican por la precipitación de un colorante orgánico sobre un sustrato inorgánico.
sustrato que debe ser inerte e insoluble en el aglutinante. Entonces, el colorante del que forman parte estos pigmentos no se puede utilizar para pintar. Entonces, lo que se hace es una transformación del colorante en un material sólido con posibilidades de poderse trabajar para pintar. También en la diapositiva os presento un resumen de los que voy a hablar brevemente: el origen a partir de los insectos o de los vegetales, la familia a la que corresponden estos colorantes rojos, pigmentos laca rojo que voy a hablar, que pertenecen al grupo de las antraquinonas. Y en esta diapositiva un resumen de cómo es la transformación desde la materia prima hasta obtener el material sólido. También a la derecha he incluido dos estratigrafías para mostrar la distinta forma de utilizarse ese pigmento, mezclado en las capas de pintura con pigmentos opacos y por tanto dar un tono a una capa de pintura opaca, o en veladuras. Un poco de terminología, nada, porque ya se ha comentado también que realmente el término laca hace referencia al material producido por el insecto Kerria laca. Cómo se recoge en los diccionarios ya de una forma un poco tardía, en el siglo XVIII. En el diccionario de autoridades hace referencia a las género de hormigas grandes y aladas indianas, al modo que las abejas la cera. Hace referencia al origen del insecto. Y en el de Terrero Sipando ya hace una breve descripción. Es una resina dura, encarnada y clara, transparente y quebradiza. Los indios hacen laca valiéndose de ciertos mosquitos. Bueno, pues realmente es una denominación excepcional en castellano. Ya Rocío lo ha comentado, más bien hace referencia a pedidos de material en relación a Italia. En español el término tradicional es carmín, y ahí se refleja en el diccionario de Covarrubias de 1611, referido al kermes. Entonces, luego se hace extensivo a otros pigmentos, pero originalmente se refiere al kermes, que carmín se dijo de kermes, que en lengua arábiga vale del gusanico que se cría dentro de la grana, y de allí carmesí, toda suerte de seda que fuera teñida. Bueno, yo ya voy a pasar un poco a mi tema, y es el análisis de los materiales en cuestión, de los pigmentos laca en cuestión. Ayer Susana Marras pasó también revista a las técnicas de análisis. Yo he querido recoger, puesto que yo lo que trabajo es en pintura, recoger una fuente de información también muy importante, que es la observación de la muestra a través del microscopio óptico, y por supuesto también el análisis a través del microscopio electrónico de barrido y el microanálisis por un sistema de fluorescencia de rayos X. De manera que la observación de cómo es la morfología de las capas de pintura, el análisis del sustrato de los pigmentos laca es fundamental también para tener información de estos pigmentos y de los procesos de manufactura. Y por supuesto la cromatografía líquida. En el caso del Museo del Prado contamos con un equipo de cromatografía líquida de alta eficacia, con un detector de diodo Array acoplado para la determinación específica del colorante. Por supuesto que para analizar las muestras tenemos que seguir un protocolo que de manera estandarizada hay que ir cumpliendo los pasos. Hace falta tomar una micromuestra. Este tipo de análisis, de caracterizar los colorantes de una manera precisa, de conocer el soporte, no es posible hoy en día si no se toma una muestra. De manera que hay que tomar una muestra, una
pequeñísimo fragmento y de ahí utilizarla con dos direcciones. Una hacia la preparación de una sección transversal o estratigrafía para su observación al microscopio óptico y después al microanálisis del sustrato a través de un microscopio electrónico, y por otra las pequeñas partículas de las capas donde se encuentra el pigmento laca, proceder a la extracción del colorante. Daos cuenta que el colorante está ligado con un aglutinante, por tanto hay que extraer de ese aglutinante. Después el colorante hay que someterlo a una hidrólisis. Ya también ayer Susana hablaba de la hidrólisis en condiciones suaves para no dañar a los componentes. Y por último, analizar a través de cromatografía líquida. ¿Qué limitaciones tenemos en la técnica? Pues la limitación principal que tenemos en la técnica en las técnicas que aplicamos es la cantidad de muestra disponible. Con las muestras que podemos tomar llegamos hasta donde llegamos. No siempre es posible encontrar todos los marcadores de un determinado colorante, pero nos tenemos que quedar hasta donde podamos. No es posible tomar hoy por hoy mayores cantidades de muestra. Entonces, por una parte es eso, la muestra, que es muy pequeña, y por otro la concentración del pigmento laca en esa capa. Fijaos, por ejemplo, en la imagen de la derecha es evidente que la cantidad de pigmento laca rojo es muy superior al que vemos en la izquierda, que son solamente estas partículas que están dispersas en la matriz, en la matriz blanca. De manera que, muy posiblemente, en la muestra de la derecha vamos a obtener mayor información del pigmento laca de lo que podamos obtener en el de la izquierda. ¿Qué contamos a nuestro favor a la hora de estudiar los pigmentos laca? Pues por supuesto la documentación. La documentación, la consulta de los tratados de pintura, la consulta de publicaciones como las que os he indicado, que una de las autoras es Jo Kirby, que Rocío la ha citado en varias ocasiones en su presentación. Es una de las personas, de las investigadoras de referencia en este y en otros campos del estudio de materiales artísticos, y realmente este tipo de publicaciones pues son de gran utilidad para, en este caso, reconstruir recetas también. Recetas que nos permita contar con patrones de referencia y que nos permita aprender de la manufactura de los pigmentos para luego poder interpretar nuestros resultados. El problema es que muchas veces con los análisis que podemos hacer en las muestras, los resultados son muy limitados y tenemos que tratar de leer y de interpretar un poco, ir un poco más allá de lo que nos es posible. De manera que, bueno, pues gracias a las publicaciones tan interesantes como esta que os presento, y por supuesto los recetarios que hay en los archivos, etcétera, pues es posible reconstruir estas recetas. Este libro se publicó gracias al proyecto europeo Carisma, en el que el Museo del Prado también pudo participar, y ese fue un poco también para nosotros el despegue, todo lo que pudimos aprender con los colegas europeos, el despegue para poder hacer también en el museo nuestros análisis en este terreno. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar un poco de la manufactura. Ahí os he puesto unas imágenes en las que, a partir del material sólido, aquí tenemos los fragmentos, los cuerpos de los insectos secos, los que son de este origen, las ramitas de origen vegetal, como es el caso de la granza, y aquí veis que encontramos fragmentos de lana teñida. Y a partir de esas materias primas es que lo primero que tenemos que hacer es, según las recetas que hemos podido consultar, que se han empleado hasta el siglo XVII principalmente, lo primero que hay que proceder es a extraer el colorante. ¿Y cómo se extraía el colorante? Pues a partir de una disolución alcalina. ¿Y qué disolución alcalina se empleaba? La lejía preparada con cenizas de madera. Esa lejía de cenizas de madera tiene un alto contenido en carbonato potásico, y eso era un agente alcalino.
De manera que esto a veces también, y ahí lo indico, además del carbonato potásico se entendían que no era suficiente alcalinidad y se reforzaba el medio alcalino con carbonato cálcico. De manera que lo primero es la extracción del colorante. Una vez extraído el colorante, se filtraba esa disolución coloreada porque siempre quedaban, claro, los restos de la materia original, los restos de fibras, los restos de ramitas, los restos de los caparazones de los insectos, etc. Entonces, a esa disolución lo que se le añadía era alumbre, sulfato de aluminio potásico, que se podía añadir disuelto o en forma de polvo fino. Este alumbre reaccionaba con el álcali del medio, formándose sulfato potásico que queda en la disolución y precipitando la alúmina hidratada amorfa con el colorante para formar el pigmento. ¿Veis aquí cómo ha cambiado completamente el color y la transparencia de esta disolución de partida? Aquí que tenemos ya el colorante precipitado con un tono completamente distinto. El tercer paso sería centrifugar o filtrar ese precipitado, dejar secar y envasar convenientemente, como lo vemos en los botecitos de la derecha. Siguiendo con el tema de la manufactura, también Rocío lo ha comentado con anterioridad, hasta el siglo XVII, para determinados colorantes como el kermes, la cochinilla y la granza, tanto los análisis como las recetas indican que desde el XIV al XVII, al menos en Europa, la principal fuente de los colorantes fueron las tundiduras. Las tundiduras son los restos teñidos, los restos de tejidos teñidos. El kermes y la cochinilla normalmente de seda, mientras que la granza normalmente provenía de tejidos de lana. Simplemente os he entresacado lo que es la acción de tundir en relación a la tundidura. Entonces el término tundidura o también borra serían estos restos de fibras, de hilos que se entresacan. El tundir se define como cortar el pelo de los paños e igualarle con la tisera. Todos esos se reciclaba. Realmente era un material muy aprovechable, donde el tejido que estaba ya teñido con el colorante en una proporción muy alta y se aprovechaba. Era una manera de reutilizar, de aprovechar estos residuos. Hay otros métodos que, según la documentación que yo he podido consultar, que cambian la manera de trabajar, la manera de obtener estos pigmentos laca. Según mi referencia, a finales del siglo XVI y comienzos del XVII, existen referencias de un nuevo método de fabricación vinculado principalmente a la cochinilla americana. Eso es un comentario que hace también Joe Kirby en sus publicaciones. Lo relaciona con la cochinilla americana por su alto contenido en ácido carmínico. Entonces, la manera de producir este colorante es a partir de la extracción directa del insecto y después la adición de la lumbre para precipitar el pigmento. En este caso, nosotros, a la hora de analizar una muestra que el pigmento laca se haya fabricado de esta manera, tendríamos que encontrar diferencias en la forma en la composición de ese sustrato. De manera que si la alúmina hidratada amorfa, que es lo habitual del primer método, cuando analizamos el sustrato lo que detectamos es un alto contenido en aluminio, en este caso el sustrato contiene una baja proporción de alúmina hidratada y por tanto una baja proporción de aluminio. Nosotros en nuestros análisis de pigmentos laca alguna vez lo hemos visto. No lo tenemos tan estandarizado como esto que les estoy presentando hoy, pero sí que algunas veces lo hemos visto en determinadas muestras. Casi nunca creo recordar que solo este tipo de pigmento laca, sino que
analizando una partícula detectamos un alto contenido en el sustrato de aluminio y analizando a lo mejor otras, el sustrato tiene un contenido de aluminio muy bajo. Todo esto son temas para profundizar, seguir trabajando en ello y poder llegar a mejores conclusiones, a mayores conclusiones. También a comienzos del siglo XVIII empieza a utilizarse un método denominado inverso, que consiste primero en extraer el colorante en agua a partir del producto sólido y filtrarlo, y después añadir primero el alumbre y después lentamente el álcali de lejía. Esto también se traduciría en un sustrato distinto, un sustrato que contiene aniones sulfato. De manera que desde el punto de vista de análisis y analizando el sustrato de los pigmentos laca, sí que podemos llegar a tener una idea de qué tipo de manufactura se ha podido llevar a cabo. Bueno, hasta aquí un poco el tema de qué son los pigmentos laca, su manufactura, su denominación. Y ahora, a partir de esta diapositiva, voy a empezar a comentar de manera, en orden cronológico, algunos de los resultados que nosotros hemos ido obteniendo en el Museo del Prado, incluyendo en este grupo pinturas tanto de la escuela flamenca como de la escuela italiana como de la escuela española. Cronológicamente, tengo que empezar por Fra Angelico porque es la primera obra que hemos analizado el pigmento laca y que con un resultado positivo. Es una obra del primer cuarto del siglo XV y el colorante que hemos identificado es cochinilla. Cochinilla de origen europeo. Porque esta muestra fue posible tomarla, está tomada del jardín del Edén, de estas pequeñas flores que marco en la imagen central con una flecha, porque estas flores tenían un color muy oscurecido y de muy poca transparencia. Entonces, desde el punto de vista de la restauración, a la hora de la restauración, surgían muchas dudas sobre este color. Entonces pudimos tomar una muestra, muestra, las imágenes de la derecha, arriba la imagen con luz visible y abajo la imagen con luz ultravioleta. Pudimos comprobar que efectivamente el pigmento laca se encuentra a modo de corladura, a modo de veladura, encima de una lámina de plata. Desde el punto de vista de la superposición de capas, no encontramos ningún elemento para pensar que esto pudiera corresponder a ningún repinte, puesto que al tratarse de cochinilla, lo que hemos determinado en este caso, dado el extraordinariamente pequeño tamaño de la muestra, es ácido carmínico. Entonces, solo la interpretación es la que nos lleva a apostar que se trata efectivamente, y la fecha de ejecución de esta pintura, que se trata de cochinilla de origen europeo. Muy posiblemente cochinilla polaca, porque hemos encontrado algunas referencias en las que se cita precisamente, además Italia, durante el siglo XV, el uso de la cochinilla polaca en algún tejido de terciopelo. A continuación, seguimos con Van der Weyden. Estas obras que presento son obras de mediados del siglo XV. La imagen de la izquierda corresponde al Calvario, que se restauró, que pertenece a Patrimonio Nacional, pero que se restauró en el Museo del Prado. Y en la imagen de la derecha, el Descendimiento. La superposición de capas en la imagen del Calvario indica que hay una capa opaca de color rojo anaranjado, seguido de una veladura, y por supuesto luego el acabado con un toque de luz amarillo. El análisis
que ven aquí abajo es un análisis hecho por cromatografía líquida de alta eficacia, y estos son los picos súper pequeños que estamos determinando, el pico de purpurina y el pico de alizarina, que nos hace relacionar el pigmento laca utilizado tanto mezclado con el bermellón en la capa interna como en la veladura de Granza. En el caso del descendimiento de Van der Weyden y las vestiduras de San Juan, lo que ocurre es que hemos determinado, además de Granza, hemos detectado Kermes. También aquí en la imagen de la derecha el cromatograma correspondiente. ¿Qué ocurre? En este caso, la veladura que observamos y que la pueden ver aquí bien con la imagen de luz ultravioleta, tiene una fluorescencia característica que relacionamos más con el Kermes, mientras que la que observamos en la capa interna es una fluorescencia más anaranjada que relacionamos con la Granza. De ahí que vean la importancia que tiene la observación también, tanto con luz visible como de luz ultravioleta, de cómo es la mezcla de estos pigmentos. Eso nos va a permitir poder hacer a continuación, con otra técnica de análisis, poder hacer una interpretación que sea lo más precisa posible. Porque la veladura que encontramos sobre la capa roja opaca, en lugar de haber estado aquí presente, podríamos haberla encontrado por aquí encima, una capa transparente encima de una serie de capas de barniz, con lo cual ya no estaríamos hablando en principio de una capa original, sino de un repinte. Y si aquí en el análisis hubiéramos encontrado un pigmento que fuera anacrónico a la época de un pigmento de laca anacrónico a la época de Van der Weyden, podríamos relacionarlo con el repinte o retoque. De manera que es muy importante seguir el protocolo de análisis desde lo más general hasta lo más particular. De manera que vemos que Van der Weyden lo que utiliza de forma predominante es la Granza, cosa que por otra parte es bastante lógico, puesto que la Granza se cultivaba en esa zona ya desde el siglo XV y anterior. ¿Qué hemos observado al analizar las muestras de la pintura flamenca? Pues que la proporción de purpurina en la muestra es mayor que la de alizarina, al contrario de lo que observamos en este análisis hecho con una muestra de un patrón. Entonces, eso hay que darle alguna explicación, no es en principio se pensó, y así algunos autores lo habían manifestado, que pudiera ser la especie de rubia utilizada. Pero más recientemente, Offen de Graaff, que también es una persona de referencia en el mundo del estudio de los colorantes, apuntaba a la posibilidad de que al ser la purpurina más soluble que la alizarina, si se realiza una extracción en unas condiciones no de calentar, sino de temperatura más fría, eso produciría un tinte rico en purpurina. Y por tanto ese tinte rico en purpurina, cuando se utilizara el textil teñido o bien directamente el tinte para fabricar el pigmento, obtendríamos efectivamente un mayor contenido en purpurina que el de alizarina. Y simplemente lo que he indicado, una nota de que, pues bueno, la consulta de los tratados y de las referencias escritas, pues hablan de las denominadas flores de Granza, que se citan en los estatutos del gremio de Tournai de 1480 como un pigmento adecuado para pintar, las flores de Granza. Y bueno, pues quién sabe si a lo mejor este tipo de pigmento obtenido a partir de una disolución de este tinte rico en purpurina podría haber sido el origen de estas flores de Granza. Llegamos a España y en España la primera obra que tenemos es del último cuarto del siglo XV y es la obra de
Santo Domingo, Silos de Bartolomé Bermejo. Aquí, bueno, simplemente voy a tratar de ir un poquito más rápido. La imagen de luz visible, la imagen de luz ultravioleta, hay una gran superposición de capas. El resultado del color de las capas en la obra de Bermejo, del pigmento laca, no es muy favorable. Yo no sé si como son los primeros usos de la pintura al óleo, que aquí hemos confirmado que efectivamente es el aceite de linaza lo que se utiliza en esta obra, pues quizá no había tanta destreza con el uso del pigmento. Pero, bueno, sencillamente comentar que lo que se ha identificado es kermes, aquí lo tenéis con sus dos marcadores de ácido kermésico y flavokermésico. El sustrato es de alúmina hidratada y lo que sí hemos observado al analizar por microscopía electrónica es que quizá era un pigmento laca de una calidad no tan depurada, porque hemos encontrado mucho alumbre disperso en la capa de pintura, como si no hubiera estado bien purificado el pigmento. En esta obra de Botticelli del último cuarto del siglo XV, también lo que hemos identificado es kermes y alúmina hidratada, de manera que estamos viendo que el sur, Italia, España, parece que la tendencia es a decantarse por el uso del kermes en este periodo, mientras que en el norte es más generalizado el uso de la grana. Aquí lo vemos de nuevo en esta obra del maestro de la Virgo Inter Vírgenes, obra de finales del siglo XV, que lo único que hemos identificado es granza. Granza en toda esta superposición de capas que son capas bastante gruesas en este caso. Este análisis lo que tiene de particular, por supuesto, además de la determinación de granza, es que en el sustrato lo que hemos determinado es una mayor concentración de azufre que de aluminio. Pues eso es muy importante porque el azufre se está relacionando en este caso con las fibras de lana obtenidas utilizadas para obtener el pigmento, de las tundiduras de lana. La reacción en medio alcalino, la extracción en medio alcalino de esas fibras de lana, al tener que ser en condiciones muy enérgicas, ha, digamos, deshecho esas fibras de lana que se han quedado en esa disolución y de manera que al precipitar el pigmento laca ha quedado el azufre incluido. Este azufre, también lo que aparece en las publicaciones de Joe Kirby, no es un azufre de naturaleza inorgánica, está comprobado, sino que corresponde efectivamente a los enlaces azufre-azufre de las fibras de lana, de las proteínas. Aquí de nuevo en España, el caso de Pedro Berruguete, obra de finales del siglo XV. De nuevo es kermes, en este caso hay un poco de índigo, pero a lo que nos interesa a nosotros es el pigmento laca rojo. Y también hemos detectado un pico extremadamente pequeñito de ácido elágico. Bueno, pues la presencia también de ese ácido elágico en el análisis de los colorantes también nos permite relacionar el origen, la manufactura del pigmento laca con las fibras de seda, puesto que los taninos, y el ácido elágico es un tanino, se utilizaban para lo que se llamaba la ponderación de la seda, es decir, la seda se lavaba bien con un baño de jabón para quitarle la cerecina que dificultaba el proceso de tinción y después se ponía en los baños de tinción los taninos para devolverle el peso, digamos, a esa seda. De manera que la detección del ácido elágico en ese análisis sería una medida indirecta de que estamos partiendo de tundiduras. Aquí pasa igual, en el caso de Yañez de la Almerina, hemos detectado kermes, también, y es excepcional, un poco de tinte laca. De manera que pues, la mezcla de tundiduras de un origen y de otro pues, nos estaría indicando la presencia de aquí de tinte laca. Pero se mantiene la tendencia de kermes también en España. En obras de mediados del siglo XVI he puesto conjuntamente en la obra de Marinus del Cambista de 1539
y la de Antonio Moro de 1554. Bien, es verdad que esta obra está hecha en Inglaterra y no en Flandes, pero para lo que queremos presentar, que quiero presentar, me parece válido. Simplemente mostrar cómo, con una diferencia de tiempo de más o menos 15 años, cómo de utilizar Granza y Kermes, Granza sobre todo, que era tradicional en la pintura flamenca, ya en el caso de la obra de Antonio Moro, estamos determinando cochinilla americana. ¿eh? Y estamos hablando de 1554. Pero esto nos lleva a las obras de Tiziano, en las que vemos perfectamente también esa incorporación de la cochinilla americana en los pigmentos laca. La obra del Ecce-Homo de 1547 solo detectamos Kermes. En el Carlos V a caballo hemos detectado cochinilla americana y Kermes, obra del año 48, mientras que en Isabel de Portugal solo hemos detectado cochinilla americana. De manera que en las obras de Tiziano, ya a finales de la década de los 40, año 48, estamos viendo cómo la cochinilla americana se está utilizando de manera habitual entre los pintores. Tiziano lo está utilizando en sus obras. Y lo mismo sucede con Luis de Morales. Rocío ha presentado muy bien el caso de Luis de Morales. Luis de Morales fue un pintor que estudiamos recientemente con motivo de una exposición que nuestra compañera Leticia Ruiz hizo en el museo. Pudimos estudiar un numeroso grupo de obras de Morales, pero las dos que incorporo aquí, que no son precisamente del museo, la de la Hispanic Society y sobre todo la de la Catedral de Salamanca, no se pudieron incluir en la publicación, y nosotros la publicación que hicimos dábamos más o menos la década del 60 como para la incorporación por parte de Morales a sus obras. Y sin embargo aquí estamos viendo cómo la obra de la oración en el huerto, situada hacia el año 1545, es Kermes. La obra de la Catedral de Salamanca tenemos Cochinilla Americana y Kermes, una obra que va entre el 45 y el 55, y la obra de la Sagrada Familia de finales de los 50 está también ya conteniendo solo Cochinilla Americana. O sea que quizá también en este caso, a partir de esta obra de la Catedral de Salamanca, ya a finales de la década de los 40, podría estar los pintores en España, el caso de Luis de Morales y de otros, utilizando este tipo de pigmentos. Lola, perdona, Sí, deberías ya terminar. sí, bueno, voy a correr un poquito y para ir terminando. A partir de que se incorpora la cochinilla americana, ya todo lo que hemos determinado siempre es cochinilla americana. Aquí os presento un cromatograma con todos los marcadores que tiene toda la composición compleja de este pigmento, algunos marcadores en unas cantidades muy pequeñas, el estudio del sustrato también, y lo que he querido a partir del caso del Greco, pues mostrar también alguna mezcla de pigmentos en las obras y su relación también con lo que vemos con lo que podemos leer en los tratados. Nosotros en esta obra en la fábula del Greco hemos encontrado una mezcla de bermellón y laca para obtener este color tan vivo del sombrero. Y si leemos lo que dice Pacheco, si se pretende hacer un paño carmesí o de grana o de terciopelo, se ha de templar el bermellón y el carmín junto, haciendo un color alegre. Pues bueno, aquí desde el punto de vista analítico hemos podido ver esta mezcla. Aquí pasa exactamente igual. Palomino habla de los colores cambiantes, los colores tornasolados, como esta capa que contiene laca se ha utilizado para los oscuros y se ha terminado con una capa de minio y se reproduce muy bien. Aquí también, en este caso de la última obra del Greco, pasa igual, donde Antonio Palomino va comentando cómo las mezclas de las distintas tintas, todo esto contiene pigmento laca de cochinilla. Incluso cómo se baña, ese es el término que utiliza para la veladura,
cómo se baña y cómo se toca luego de luz para conseguir el efecto que vemos en esta zona de aquí del borde de la vestidura de la Virgen. En el caso de Velázquez pues pasa exactamente igual, ya es siempre pigmento laca a base de cochinilla americana, y en la que vamos viendo, generalmente vemos todos los marcadores, también si la concentración de laca es importante, lo vamos a poder detectar mejor. Bueno, aquí mezcla también en relación a la mezcla de pigmentos que aparecen en las obras, en este caso con minio, con tierra de sombra, la laca. ¿Veis el color cómo continúa ahí en la obra de la imposición de laca suya? En este caso directamente sobre la imprimación clara, esta es la capa en la que contiene pigmento laca de cochinilla mezclado con albayalde. Este sería la obra en la que es un derroche de laca, de pigmento laca de cochinilla americana, porque todo lo que contiene es ese colorante. Aquí también en las meninas, en el trocito de la vestidura de Nicolasito, también la mezcla, en este caso la mezcla que da Antonio Palomino con vermellón y blanco y el carmín, nosotros además hemos encontrado un poquito de azul de esmalte. Y ya para finalizar esta presentación, solamente he querido poner estas tres obras para situar un poco para situar el momento donde todavía se están utilizando las tundiduras como material de partida. En la obra de Gabriel Antonio Carbusier todavía hemos detectado ácido elágico en la detección de la cochinilla americana. De manera que todo este tipo de datos, de información en cuanto a fechas, obras que están bien documentadas, etcétera, es lo que nos permite a nosotros poder hacer nuestras interpretaciones y poder hacer de manera más precisa nuestra contribución a la historia del arte. Pues nada, muchas gracias, hasta aquí puedo comentaros.